Muy bien, continuamos con Laravel Query Builder. Habíamos terminado en el video anterior en esta parte de agregados, aggregates. Y vamos a continuar acá para determinar si un registro existe o no. Para todos los que quieran ver cómo desarrollamos el proyecto de cero, pueden ir a este que es el primer video, Laravel 10 Query Builder Database. Muy bien, vamos a determinar si existen registros. Para ello vamos a utilizar la tabla Users Details. Acá tenemos nuestra base de datos, que la base de datos tiene como nombre Query Builder, y teníamos tres tablas y teníamos varias tablas, pero con las que estábamos trabajando era con Players y con User Details, que esta tiene 1000 registros, y expliqué todo en este primer video. Vamos a continuar y vamos a determinar si existen registros. La documentación nos dice que en lugar de utilizar el método count para determinar si existe algún registro que coincida con las restricciones de nuestra consulta, podemos utilizar los métodos existe o no existe. Para ello vamos a ver acá con el tema del status. Podemos controlar si existe determinado status. Vamos a construir un condicional. Vamos a preguntar si utilizamos la fachada esquema, el método table, y vamos a poner qué tabla, la que dijimos recién, user details. Vamos a preguntar cuándo, vamos a hacer un where, y dijimos que lo íbamos a hacer con status, con la columna status. Lo podemos hacer con cualquiera, pero este es mucho más simple. Y acá lo que tenemos que hacer es pasarle un valor. Y acá finalmente utilizamos este método que es el que estamos viendo, que es si existe o no. Acá no teníamos que cerrar y lo teníamos que dejar así. De esta manera sí nos iba a aparecer, por eso no me aparecía. Había puesto, ahora sí, si ponemos exist, acá aparece. Ahora sí cerramos la sentencia. Y vamos a pedir que nos devuelva, como esto lo estamos haciendo con un formato JSON, porque es mucho más rápido que tener una vista. Y vamos a poner lo que queremos. Vamos a poner. Y podemos poner así. Podemos poner existen registros con status y ponemos este valor. Y este valor lo podríamos setear acá. Lo podemos inicializar en 0. De lo contrario, copiamos acá, que devuelva no existen registros con tal status. Vamos a correr nuestra aplicación, php artisan set. Localhost 8000, vamos a abrirlo acá. Acá tenemos la aplicación, pero teníamos una ruta donde íbamos probando todo. Le pusimos, vamos a ver la ruta, era players. Y nos dice existen registros con status 0. Lo podemos comprobar porque sí tenemos efectivamente con este estado. Vamos a ver con el 10. Vamos a cambiar acá y le vamos a poner 10. Vamos a recargar. Y dice sí, existen registros con status 10. Vamos a poner por ejemplo con el 100. No hay ninguno, por lo tanto va a ingresar por acá. Y nos va a dar este mensaje. Excelente, no existen registros con ese estado. Bueno, acá ya estamos viendo este método. Si utilizaríamos el método contrario, el método does not exist, funciona exactamente a la inversa del método exist. Por lo tanto, vamos a poner acá, simplemente lo vamos a cambiar a ese método. Acá aparece, does not exist, haría todo al revés. Por lo tanto, este cartel lo deberíamos poner acá y este otro mensaje acá abajo. Es así de sencillo. Entonces vamos a probar con el número 100, que era el último. Y funciona de la misma manera. Vamos a poner, y miren, cambiamos los carteles. Por ejemplo, en este caso sabemos que en nuestra tabla tenemos status 5. Le vamos a poner acá el valor 5. Vamos a recargar. Y dice, existen registros con status 5. Pero recuerden que cambiamos el orden de los mensajes porque cambiamos el método. De esta manera ya vimos los dos métodos para ver si existe y si no existe. Vamos a ver ahora seleccionar sentencias. Acá vamos a ver al principio especificación de una cláusula de selección. Es posible que no siempre deseemos seleccionar todas las columnas de una tabla de la base de datos. Usando el método select, podemos especificar una cláusula de select personalizada para la consulta. Y lo vamos a ver ahora. Voy a quitar todo esto. Y también lo vamos a hacer con la tabla User Details. Entonces vamos a hacer una consulta utilizando la fachada esquema, el método table y ponemos esta tabla. Todo el resultado de esta consulta se lo vamos a asignar a una variable y le vamos a poner users. Y ahora vamos a utilizar los siguientes métodos: select y el método where. Pero ¿qué va a contener select?
vamos a poner que nos muestre el primer nombre y el nombre de usuario. Y si vemos acá en nuestra tabla, tenemos el campo First Name y luego tenemos el campo Username. Vamos a poner el nombre exactamente como está, First Name, y podemos especificarlo que lo muestre como, le vamos a poner nombre en español. Vamos con la otra columna que tenemos en el Select, le vamos a poner Username, que es esta, y le vamos a poner que la muestre como nombre-de usuario. Así, nombre-de usuario. Cuando, y le vamos a poner cuando last name, sería el apellido, y le vamos a poner John. Y cerramos acá. Muy bien, y ahora le vamos a mostrar ese resultado. Vamos a poner return response con el método JSON y vamos a poner el resultado de esa consulta, que en este caso lo tenemos como users. Entonces vamos a la tabla y si tenemos con last name John, hay varios. Acá antes me faltó el método get, si no, no íbamos a tener el resultado. Y esto se cierra acá. Recordemos que todo esto es una cadena, solo que lo estamos ordenando. Esto podría quedar perfectamente así, pero por una cuestión de sintaxis generalmente se lo deja así. Ahora sí, vamos a recargar. Y miren, tenemos, como hemos especificado, nombre de usuario y tenemos todas las cuentas que cumplen esa condición en el select, que es John. Vamos con esta que dice, podríamos modificar cualquiera para que nos muestre una sola. Acá en este que dice Bell le vamos a poner Messi. Y acá donde dice First Name le voy a poner Lionel. Vamos a la condición y le vamos a poner acá Messi. Recargamos. Excelente. Nos muestra ese nombre y el nombre de usuario, que no lo habíamos cambiado, pues dice María40. Lo tenemos acá y lo vamos a dejar con el Messi. Así queda mejor. Recargamos y funciona correctamente. Ahora vamos a ver el método addSelect. Acá vimos el método select. También podemos añadir una columna en el caso de que ya tenemos la query armada. Muchas veces ya tenemos una query donde es medianamente compleja y la tenemos que volver a armar y necesitamos una columna. En este caso podríamos directamente añadirla con este método. Por ejemplo, acá. Lo que voy a hacer va a ser, miren, voy a quitar este método. Y como ya tengo la consulta, voy a crear otra y le voy a poner result a esta variable. Por lo tanto, acá voy a mostrar la última que dice result. Acá miren, ya tenemos nuestra consulta. La vamos a cerrar acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con esta consulta que ya teníamos con users, le vamos a poner que nos añada una columna. Entonces le ponemos addSelect y por ejemplo le podríamos poner el género, que es esta columna que dice género. Por lo tanto no estamos tocando nada de nuestra columna y simplemente estamos añadiendo acá. Finalmente viene nuestro método get, que es el que nos va a realizar la consulta. Entonces miren, hemos creado una consulta. Se imaginan si tienen una consulta muy compleja donde tenemos muchos campos, muchas condiciones y la guardan todo acá en esta variable users. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esa consulta users y le damos addSelect. Y le añadimos esa columna acá, en este caso género, y la guardamos acá en result. Por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a recargar y la consulta funciona perfectamente y nos agrega el género. Que dice femenino, se lo vamos a cambiar por supuesto. Que decía acá, entonces le vamos a poner masculino. Así queda perfecto. Ya que hemos cambiado todo un usuario. Recargamos y tenemos todo ok. Por lo tanto podríamos ver qué pasa en el caso de que haya muchos. Por ejemplo vamos a poner Miller. Vamos a cambiar acá y le vamos a poner Miller. Vamos a recargar y lo hace correctamente. Nos trae todos los que tienen como last name igual a Miller y aparte le añadimos la columna al resultado de esa consulta. Veamos ahora el método distinct. Este método se utiliza para obtener resultados distintos, es decir, eliminar duplicados de los resultados. Esto significa que la consulta devolverá solo registros únicos basados en las columnas seleccionadas en la consulta. En este caso, se eliminarán duplicados basados en todas las columnas de la tabla User Details. Vamos a quitar toda esta parte que no nos interesa y vamos a dejar acá que nos muestre lo que nos devuelve users. Hasta acá es lo mismo. Vamos a utilizar la fachada db, método table,
la tabla especificamos y ahora el método distinct. Y finalmente vamos a poner un get. Y acá sí lo cerramos con punto y coma. Vamos a ver el resultado. Vamos a recargar. Y obtenemos todas las columnas de los registros, pero no estamos obteniendo duplicados. Ahora vamos a ver las expresiones crudas o del tipo raw. A veces es posible que necesitemos insertar una cadena arbitraria en una consulta. Para crear una expresión de cadena sin formato podemos utilizar el método raw, proporcionado por la fachada DB. Perfecto, hasta acá vamos a dejar esto y vamos a dejar acá esta respuesta. Vamos a cerrar acá si no nos da este error. Entonces lo ponemos con punto y coma y listo. Vamos a poner un select y acá adentro vamos a poner db raw y acá vamos a poner esa consulta cruda, si lo quieren llamar así, y vamos a poner un count, vamos a poner asterisco de todo y lo vamos a mostrar como cantidad de masculinos, cantidad del sexo de género masculino, coma, vamos a poner que muestre el género, gender, pero lo vamos a poner como género. Acá me faltó símbolo de flecha. Acá vamos a hacer un where y vamos a decir cuando género, gender, como acá viene el operador, le vamos a poner un operador de igualdad. Acá la expresión con la que se va a comparar. Le vamos a poner masculino, ya que nuestra tabla en el video anterior creo lo habíamos traducido todo a femenino masculino. Entonces vamos a seleccionar todos los que tengan género masculino y le vamos a poner, vamos a agrupar group by por género, gender. Finalmente el método get, así se ejecuta esta consulta. Excelente, acá hemos incluido con el método raw esta consulta. Nos advierte Laravel que las sentencias sin procesar se inyectarán en la consulta como cadenas, por lo que se debe tener mucho cuidado con el tema de las vulnerabilidades o los ataques de inyección SQL. Bien, veamos el resultado de la consulta. Excelente, nos dice la cantidad de masculinos 498, nos muestra como género y nos muestra, en este caso, masculino. Teníamos 498, vamos a ver acá femenino, vamos a cambiar. Vamos a poner acá también que la cantidad la muestre como femenino. Género lo dejamos tal cual, género acá y vamos a ver la cantidad. Vamos a recargar y tenemos 502 y nos dice género femenino. Podríamos hacer con cualquier otra cosa, pero con ese cuidado de que estas sentencias crudas se mandan directamente sin procesar. Así que hay que usarla para casos muy especiales. En lugar de utilizar el método raw de la fachada DB, también podemos utilizar los siguientes métodos para insertar una expresión sin formato en varias partes de una consulta. Laravel remarca una y otra vez que no puede garantizar que cualquier consulta que utilice expresiones sin formato esté protegida contra vulnerabilidades o ataques de inyección SQL. Vamos a ver 5 métodos del tipo raw. Y ahora vamos a trabajar con la tabla players. Vamos a quitar todo esto. Acá como resultado vamos a poner players. Por lo tanto acá también lo vamos a mostrar así. Y acá cambiamos con nuestra tablita players. Vamos a ver qué tenía. Y tiene pocos registros con nombres de jugadores de fútbol. El nombre y la edad. Vamos con el primer método, select raw. El método select raw se puede utilizar en lugar de add select, como vimos hace rato, y donde ponemos db raw. Este método acepta una matriz opcional de enlaces como segundo argumento. En este caso, en el ejemplo, le vamos a sumar 5 años a la edad de los jugadores y vamos a mostrar el resultado. Entonces, hasta acá tenemos la primera parte de la consulta. Vamos a utilizar este método, select raw, y vamos a poner age, que es el nombre de esta columna, más. Y si ponemos acá este signo de interrogación, quiere decir que le vamos a proporcionar un valor ahora enseguida a nuestra consulta. A todo esto lo vamos a mostrar como le vamos a poner edad con 10 años más. Vamos a poner así. Y acá vamos a poner coma y entre corchetes vamos a poner el número 5. Acá, ahora sí, había que quitar esta comilla. Entonces, al valor que tenga age, le sumamos, y si ponemos entre paréntesis, y acá le pasamos el valor 5. Y lo mostramos con este texto, años más. Incluso acá le podemos poner tranquilamente con la ñ.
Con el método get vamos finalmente a poder ejecutar todo, punto y coma, y vemos el resultado de players. Vamos a recargar. Y miren, estamos viendo los jugadores con 10 años más. Vamos a partir las pantallas. Y miren, tenemos a Falcao con 28, ahora en 33. Luis Suárez con 31, le somos 5, 36. Godín 25, ahora 30. Y así podemos ver el resto de las consultas, lo cual lo hace correctamente. Vamos a ver ahora el método where raw or where raw. Estos métodos se pueden utilizar para insertar una cláusula where sin formato en nuestra consulta. Los métodos aceptan una matriz opcional de enlaces como segundo argumento, que es lo que vemos acá, esta matriz. Ahora vamos a utilizar users details. Vamos a poner acá result. Acá podríamos haber puesto result directamente, pero bueno, para que sea un poquito más clara la explicación. Cambiamos acá la tabla. Y ahora vamos a utilizar este método. Voy a quitar acá where raw. Acá está. ¿Y qué vamos a poner? Cuando el status vamos a poner igual. Esta es una consulta un poquito más compleja. If, ya les explico. Gender, la columna gender de género, es igual a femenino. Como estoy utilizando comillas simples, tengo que poner acá comillas dobles adentro. Ahí está. Ahora viene coma. Acá viene el valor que le vamos a pasar, acá viene el número 5, ya les explico, y acá recién viene nuestra matriz, nuestro arreglo, con el número 10 que le vamos a pasar. Finalmente tenemos un get. ¿Qué es lo que dice esta línea de código medianamente compleja? Esta línea de código realiza una consulta a la tabla Users Details y selecciona todas las filas donde el valor en la columna Status sea igual a 10 si el valor en la columna Gender es igual a femenino, o sea igual a 5 si el valor en la columna gender no es igual a femenino. A todo el resultado de la consulta lo vamos a tener acá. Muy bien, vamos a ver, yo hice una captura acá de pantalla de la tabla y acá es donde yo les decía el tema de que va a seleccionar todas las filas donde el valor en la columna status sea igual a 10, miren, si el valor en la columna gender es femenino, por eso se los puse acá en verde. O sea igual a 5 si el valor en la columna gender no es igual a femenino, en este caso masculino. Espero que se entienda y vamos a ver los resultados en la consulta. Voy a recargar y obtenemos el resultado deseado. Es decir, miren acá el dibujo, tenemos el ID 2 y 3 y luego tenemos el 5 y el 6 en base a esa consulta. Lo podemos ver acá también, solo que acá lo había pintado para que se entienda un poquitito mejor. Ahora vamos a ver los métodos having raw or having raw. Estos métodos se pueden utilizar para proporcionar una cadena sin formato como valor de la cláusula having. Estos métodos aceptan una matriz opcional de enlaces como segundo argumento. Esa es la teoría. Vamos a ver un ejemplo con nuestra tabla. Si bien en la página oficial hace un ejemplo porque en esta tabla tiene departamentos, un total de ventas, el precio, la columna precio. Lo voy a tratar de adaptar a la tabla que tenemos en nuestro video, que es la tabla Users Details. La cláusula having en este contexto se podría traducir como teniendo o que tenga. Podríamos decir entonces que having se refiere a las condiciones que se deben cumplir para ser incluidos en los resultados finales de nuestra consulta. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una variable y viene nuestra consulta. db table. Vamos a trabajar con users details. Vamos con el método select. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar con nuestra tabla? Vamos a seleccionar el género. Y además vamos a seleccionar, utilizando la fachada db y el método raw, vamos a hacer un count de la columna género, gender. Le vamos a poner como total, que la muestre como total. Lo vamos a agrupar por género. Ahora viene having raw y acá vamos a poner un count, en este caso género, y nosotros hace rato habíamos visto que teníamos 498 en el género masculino. Por lo tanto podemos poner acá entre paréntesis y ahora en nuestra matriz podemos poner el número 498. Decimos que si es igual, ese conteo que hace sobre la columna género va a ser masculino. Finalmente lo vamos a ejecutar con get y cerramos con punto y coma.
y vamos a mostrar el resultado. Recargamos y tenemos el resultado deseado. Género masculino que tiene 498 registros, de un total de 1000. Por lo tanto, si ponemos acá que sea mayor, vamos a ver femenino. Recargamos y sabemos que femenino teníamos 502 registros. Como les decía, en la consulta que muestra en la documentación, utiliza departamentos, precios, total de ventas y a lo mejor podría ser un poquito más clara, pero la adapté a lo que tenemos. Ahora vamos con el método Order by Raw. El método Order by Raw se puede utilizar para proporcionar una cadena sin formato como valor de la cláusula ordenar por. Vamos a también adaptar, acá tenemos un ejemplo en la documentación oficial y utiliza los clásicos campos de actualización y creación de los registros, hace una diferencia y los muestra en orden descendente. Pero vamos a adaptarnos a nuestras tablas, en este caso la de Players, donde tenemos un ID, nombre y edad. Vamos a poner acá una tabla, vamos a poner acá Result. En nuestra tabla vamos a poner Players. Y vamos a hacer algo también muy sencillo. Vamos a utilizar el método Order by Raw. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver la cantidad de caracteres que tiene cada nombre. Esto lo hacemos, ponemos comillas simples y ponemos length. Y vamos a calcular la cantidad de caracteres de la columna name. Y lo vamos a poner en orden descendente. Finalmente vamos a ejecutar esta consulta y vamos a ver el resultado. Recargamos. Y miren, funciona correctamente. En este caso nos va mostrando acá los nombres más largos. Y terminamos acá. Si lo pondríamos al revés, de manera ascendente, contaría, vamos a recargar, excelente, Luis Ares, Godín, Vaca y así sucesivamente. Es más, vamos a ver, vamos a quitarle acá a Luis, vamos a dejar, va a ser el primero. Si recargamos, perfecto, lo ordenó de manera ascendente, los que menos caracteres tienen. Y así lo podríamos hacer con cualquier otro tipo de consultas. Muy bien, vamos con el último método, el método Group by Raw. Este método se puede utilizar para proporcionar una cadena sin formato como valor de la cláusula Group by. Vamos con un ejemplo de nuestra tabla Players. Le he efectuado algunas modificaciones, solamente le he cambiado la edad en algunos para hacer una prueba. He puesto 15 acá, 16, 17, nada más que para eso. Entonces vamos a crear nuestra consulta, vamos a poner result, le vamos a asignar todo, la fachada DB, método, table, vamos a poner players, la tabla players. Vamos con un select, vamos a poner asterisco para que nos muestre todos los campos. Ahora vamos a utilizar el método raw y acá vamos a poner un case cuando la columna age sea, vamos a probar con que sea menor a 30. ¿Cuántos jugadores tenemos? Mayores, bueno, mayores a 30 le hemos puesto acá 39, a James Rodríguez, Messi 35, tenemos 2. Entonces lo que vamos a hacer es que se agrupen. Pero antes vamos a seleccionar el texto que vamos a mostrar. Entonces, si tienen menos que 30 en la columna, vamos a poner menores de 30 años. De lo contrario, else, mayores de 30. Acá vamos a poner en y lo vamos a poner como que muestre todo eso en age group, que están agrupados por edad. Vamos a poner acá order by raw, vamos a poner age. Vamos a ejecutar todo esto, get, punto y coma, y finalmente mostramos acá ese resultado. Ejecutamos, recargamos y perfectamente acá tenemos Luis Suárez que tiene 15, entra en el grupo de los menores de 30 años. Perfecto, menores de 30, vamos bien, menores de 30. Messi entra en los mayores de 30 y James Rodríguez también en los mayores de 30 años. Bueno, se pueden hacer un montón de combinaciones. Lo importante es que tengan en claro este tipo de métodos. Hasta aquí hemos terminado con la parte de estos métodos crudos o expresiones crudas. Ya en los próximos videos vamos a ver el tema, uno de los temas que más se utiliza en las bases de datos, que son los joins. Nos vemos en próximos cursos y videos. Muchas gracias. ¡Chao!